Bendiciones, queridos hermanos. Qué bonito es tenerles nuevamente en sintonía de Nuevo Tiempo Honduras en su programa Escrito Está, donde junto al pastor Robert Costa estudiaremos las maravillosas enseñanzas que Dios tiene para nosotros en su santa palabra. Les saluda a su amigo y hermano Enrique Cano, y en este momento, antes de comenzar, les invito a que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y nos dirijamos a Dios en una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado. Ponemos en tus manos este programa y que sea tu Santo Espíritu que tome el intelecto del pastor Robert Costa para transmitir tu mensaje. En nombre del Santo y tu amado Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Seguimos con su programa Escrito Está. Y como es de costumbre, iniciaremos este hermoso programa alabando el nombre de su Padre Celestial con dos hermosos himnos. Comenzaremos con el himno 324, Jesús es mi vida, y finalizaremos entonando las notas del himno número 103, Jesús resucitado. Alabemos juntos a nuestro Creador. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí.
contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Sin duda alguna son hermosos signos y siempre es bonito alabar a nuestro Creador. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica de esta noche, que la encontramos en Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Saben, la fe es un término bastante peculiar en nuestro ámbito religioso. Lastimosamente, cuando todas las cosas van para bien, nuestra fe está al tope, en lo máximo. Nuestra comunicación con Cristo Jesús es excelente. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Cuando nuestros planes no salen como nosotros creemos. ¿Cómo se comporta esa fe? Lastimosamente, muchas veces esa fe tambalea y se desvanece. ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer para lograr mantener una fe y una confianza en nuestro Padre Celestial? Será lo que estudiaremos en esta hermosa noche junto al Pastor Robert Costa, bajo el tema Cuando la fe se desvanece. Pongan mucha atención y que sea el Espíritu Santo que nos dirija en este momento. Para algunos, la fe puede ser causa de frustración, es delicada y a veces intangible. Cuando tratamos de tocarla, desaparece. Resulta difícil definirla o explicarla. ¿Cómo podemos estar seguros que la tenemos? Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más estudiaremos este tema vital. María creía sinceramente en Dios. Parecía gozar de mucha fe. Otros miembros de la iglesia a la cual había comenzado a asistir admiraban su entusiasmo. Esta joven madre soltera estaba tratando de restaurar su vida,
y deseaba incluir a Dios en sus planes. Y Dios estaba llegando a ser una realidad para María. En tiempos buenos, todo el mundo parecía brillar con su presencia, pero también venían días malos. Y a veces Dios parecía muy distante y sus leyes muy severas. Cuando algunos de sus amigos la visitaban, María volvía a caer en sus hábitos antiguos. Deseaba compartir su fe, pero no podía hacerlo. María comenzó a asistir a la iglesia con cada vez menor frecuencia. Comenzó a evadir a sus amigos cristianos. La antigua vida la atraía con más fuerza. Vivir sin Dios o sin religión parecía ofrecerle más libertad. A veces la gente de la iglesia le parecía orgullosa e hipócrita. Y ahora las drogas, las fiestas que antes había practicado, le volvieron a parecer atractivas. Trató de mantener su fe en Cristo, no quería separarse de Él. Sin embargo, su relación con Él se fue debilitando. Otras cosas la presionaron para ponerlo a un lado. En realidad, María nunca dejó su fe, simplemente se le fue deslizando de las manos casi sin darse cuenta. Y en efecto, la fe puede escapársenos. Muchos de nosotros creemos que no importa cuál sea nuestro estilo de vida, nuestra fe todavía está en algún rincón de nuestra vida. Pensamos que podemos alimentarla por cuenta propia, a nuestro modo. Desafortunadamente, la fe es mucho más escurridiza de lo que nos imaginamos. Un día despertamos y ya no está allí. Tratamos de retenerla, pero no lo logramos. Me gustaría compartir contigo dos maneras de aferrarnos con firmeza a nuestra fe. Es normal que nuestra relación con Dios sufra el desgaste habitual que causan la tentación y el estrés. Y lo que necesitamos es una fe que pueda sobrevivir a todo eso. Hay algunas experiencias de los hijos de Israel del Antiguo Testamento que nos dan una buena ilustración de cómo desarrollar una fe tal. Es evidente que la vida devocional, la oración y el estudio de la Biblia son la clave para mantener nuestra fe. Nada sustituye esa relación individual con Cristo. Pero hoy deseo hablar de algunos otros recursos que fortalecen la fe, pero que a veces muy comúnmente lo pasamos por alto. Comenzaremos con el cruce de un río. Sucedió al final de una larga jornada. Después de su salida de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 años. Por fin, ahora se encontraron al borde de la tierra prometida, Canaán. Pero el río se interponía. Podrían haberlo vadeado sin dificultad si no hubiera sido la temporada de lluvia, cuando el Jordán era caudaloso y profundo y permanecía así durante varias semanas. Así que los israelitas tuvieron que acampar en la ribera oriental. Habría sido fácil que se desanimaran porque venían de muy lejos y se habían demorado mucho tiempo en llegar allí. Y ahora, después de tantos años de dificultades, cuando estaban por alcanzar su meta, un torrente caudaloso les impedía avanzar. Y el líder de Israel, un hombre llamado Josué, había recibido este mensaje de Dios para su pueblo, y está en el libro de Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios había revelado a Josué exactamente la forma como los israelitas cruzarían el Jordán. Era un plan muy extraño, pero Josué lo aceptó. Y le dio cuidadosas instrucciones a su pueblo sobre lo que debían hacer. Al día siguiente, todas las tribus de Israel se formaron en perfecta orden. Los sacerdotes iban al frente llevando en sus hombros el arca del pacto. Ese mueble sagrado simbolizaba la presencia de Dios con Israel y la entrega de ellos a Dios. Los sacerdotes y el pueblo comenzaron a marchar desde su campamento hacia el caudaloso Jordán. Ahora bien, el plan que Dios tenía en su mente se encuentra registrado en Josué capítulo 3, versículos 10 y 13. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Bueno, conforme a la columna de Hebreos se acercaba más y más, el rugido del río se hacía más fuerte. No me sorprendería que algunos de ellos hubiesen preguntado, ¿cómo vamos a cruzarlo? Esto es una locura. Los israelitas habían crecido como nómadas en el desierto. Es difícil aprender a nadar en el desierto, ¿verdad? No les habrá resultado fácil acercarse al Jordán. También a los sacerdotes debe haberles resultado difícil balancearse sobre sus hombros esa arca de oro bien pesada al entrar en la corriente. Pero de alguna forma prosiguieron, guiados por el arca de Dios, y pisaron las aguas caudalosas. Ahora la Biblia describe lo que sucedió después. Josué capítulo 3, versículos 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad, fueron divididas y el pueblo pasó en la dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Oh, amigos, qué espectáculo. En medio de ese río que de pronto se secó, el arca de Dios, como un gran estandarte, guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Mientras la gente marchaba, Josué ordenó que se apilaran 12 piedras grandes en la ribera del Jordán, porque estas rocas serían un monumento del milagro que Dios había hecho por su pueblo. Y después que el último israelita pasó a salvo, sacaron el arca de la ribera del río. Y nos dice Josué capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Oh, Dios había calculado perfectamente todo, hasta el detalle. Tenía un propósito definido para ayudar a Israel a entrar a la tierra prometida en esa forma. Como dice Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Sí, Dios pudo actuar porque todo Israel avanzó por fe. No se sentaron en la orilla del Jordán a esperar que Dios hiciera un milagro, sino marcharon hacia Él para alcanzar su meta imposible. Tuvieron que dar ese primer paso en las aguas caudalosas antes que Dios les abriera un camino seco. Oh, amigos, qué espectáculo de fe y qué maravillosa respuesta de Dios. Veamos por un momento ciertos hechos del pasado. Como sabemos, los hijos de Israel no se habían distinguido por su fe. Durante sus años de peregrinaje en el desierto flaquearon grandemente, se quejaban de todas las dificultades, se apartaron de Dios, se fueron hacia los ídolos en casi todo momento de prueba. ¿Y qué fue lo que los hizo dar ese paso gigantesco de fe para cruzar el Jordán? Fue un impulso que Dios les dio. Algo les sucedió cuando se alinearon por grupos y tribus tras esos sacerdotes vestidos de ropajes ceremoniales que elevaban el arca de Dios. Esa gran multitud que se dirigía al Jordán bajo la orden divina presintió que Dios iba a actuar. Y la excitación se apoderó de las filas y el temor se desvaneció. Pienso que muy pocos de esos israelitas hubiesen pisado las aguas del caudaloso Jordán en forma individual. No hubieran tenido la fe para lanzarse. Pero como grupo, dirigidos por Dios, avanzaron sin temor. Y hasta los israelitas más temerosos y débiles en la fe avanzaron impulsados por Dios, participando de una experiencia milagrosa que los fortaleció en su fe. Este es un aspecto de la fe que a veces pasamos por alto. Un grupo guiado por Dios afirma la fe de sus miembros. Por lo regular, pensamos en la fe como algo individual y tenemos razón. La confianza debe crecer en cada corazón y alimentarse en una relación personal con Cristo.
Pero también está la influencia del cuerpo de Cristo, su iglesia, para ayudarnos en forma invalorable para desarrollar nuestra fe. Si avanzamos como un ejército, nuestra fe no resbalará. Por eso pienso que es muy importante pertenecer a un grupo de creyentes, ser parte de una congregación. Necesitamos esa influencia. Necesitamos unirnos tras algún símbolo visible de la presencia de Dios, tal como los hijos de Israel marcharon tras el arca. Esto sirve de apoyo a nuestra fe. Nos ayuda a asirnos con más firmeza de lo que creemos y nos capacita para participar de otras experiencias que afirman más nuestra fe. Bien, veamos de nuevo a los hijos de Israel, esta vez tomando impulso contra un objeto inmóvil. En la entrada a Canaán, una gran ciudad cerraba el paso de Israel. Era Jericó, la gran fortaleza de la idolatría, ubicada un poco al oeste del Jordán. En Jericó se concentraba todo lo más vil y degradante de la religión de Canaán. Dios había dicho a su pueblo que esos lugares debían destruirse completamente. Pero ¿cómo iba a poder hacerlo este grupo de hebreos nómadas del desierto? Se encontraban frente a una ciudad fortificada, repleta de expertos guerreros, y eran algunos gigantes. Josué estaba analizando la situación cuando de pronto se vio en presencia de Dios. Josué le preguntó con reverencia, ¿qué pide mi Señor a su siervo? Y el Señor le respondió con estas animadoras palabras, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, desde el punto de vista humano esto parecía imposible. Además, el método de ataque que Dios le propuso debe haber probado aún más la fe de Josué. Y lo encontramos en Josué capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Bueno, afortunadamente, Josué no dudó de estas extrañas instrucciones de Dios. Para entonces ya había aprendido a confiar sin reservas en la dirección divina. Una vez al día, durante 6 días, Israel marchó solemnemente alrededor de las paredes de Jericó. Josué ordenó a sus hombres, no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Y os diga, gritad, entonces gritaréis. Esta era realmente una procesión religiosa. Imagínense, con una procesión religiosa ganar una guerra, conquistar una fortaleza con sacerdotes, trompetas y el arca, y con el coro de iglesia yendo adelante cantando. No se mencionan armas destructoras ni catapultas de flechas ardientes, solamente los símbolos de la religión hebrea. Y mientras la gente marchaba al pie de esas paredes gigantescas día tras día, deben haberse sentido un poco abochornados. Estoy seguro que los guerreros de Jericó desde las torres de sus fortalezas se burlaban, insultaban a la procesión de esos caminantes todos los días. Sin embargo, los israelitas se mantuvieron como en silencio. Su marcha ordenada expresaba confianza en lo que Dios haría. Permitía que su fe fuera visible. No amenazaban ni insultaban. Se escuchaba solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y formaron su procesión. Marcharon alrededor de la ciudad 7 veces y entonces los sacerdotes prorrumpieron con el sonido de sus trompetas. Josué les ordenó, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la gente gritó con todas sus fuerzas. La unión de sus voces hizo eco en esas inmensas paredes que se rajaron, partieron y cayeron. Los soldados de Israel se lanzaron al ataque en medio de las nubes de polvo y la ciudad quedó destruida. El ataque de Israel logró un triunfo total. Los 2 poderosos factores fueron la disciplina
y el grito de victoria. Si unos pocos soldados hebreos hubieran rodeado a Jericó, los muros no hubiesen caído. Tampoco unos cuantos gritos de entusiasmo lo hubiesen logrado. Dios quería que su pueblo se uniera en disciplina y en un gran grito. Y así fue como su fe se fortaleció, se hizo visible. Y al expresarla todos juntos, llegó a ser mayor que la suma de todas las partes individuales, ¿verdad? La fe expresada en conjunto es poderosa. Las voces unidas en alabanza dan fuerza. Es por eso que adoramos como grupo, para elevar un gran grito, para amplificar nuestra fe individual en Dios. La adoración privada es importante y esencial, pero no debemos descuidar la oportunidad de multiplicar nuestra fe unidos para animarnos unos a otros. Porque cuando elevamos con todo poder nuestra fe, ésta no se podrá debilitar. Hace muchos años se desató un terrible incendio en un gran edificio. Muchas personas quedaron atrapadas en el último piso. Rostros aterrados miraban a los bomberos allá abajo. Trajeron escaleras, pero la más alta no llegaba hasta donde ellos estaban. Entonces los bomberos unieron varias escaleras y las colocaron entre las llamas hasta el último piso. Había solo un hombre entre los bomberos que tenía el valor y la fuerza de escalar esa altura. Mientras la multitud se congregaba, este hombre subió las escaleras y comenzó a bajar a la gente una por una. Después de haber rescatado la última persona, el bombero, habiendo bajado de la escalera, cayó al suelo sin aliento. Luego alguien vio a un niñito que todavía estaba atrapado en el último piso. El jefe de bomberos corrió a donde estaba el agotado bombero y le suplicó: «Tienes que volver una vez más». El hombre estaba demasiado débil para moverse. «No puedo», susurró. «Ya no me quedan fuerzas». No había nadie más que lo hiciera. Por lo que el jefe le gritó: «Tienes que hacerlo. Queda un niño allá arriba». Lamentablemente, esa era la situación, pero había que hacerlo. Y lentamente el bombero se esforzó por levantarse y obligó a sus piernas que lo llevaran hacia arriba. Escaló 5 pisos, 6, de pronto se detuvo. Su pierna izquierda se balanceaba fuera de la escalera. Parecía que estaba por caerse hacia una muerte segura. Y el jefe de bomberos tomó su megáfono y se dirigió a todos los espectadores. Comiencen todos a animarlo. Grítenle palabras de apoyo. Díganle que no se desanime. Y de pronto revivió la multitud y comenzaron a gritar: «Vas bien, no te des por vencido, puedes hacerlo». Y el bombero comenzó a subir lentamente la escalera. La multitud seguía gritando aún más fuerte y sus voces se amplificaban hacia el cielo. El bombero llegó a la ventana y se dio vuelta. Ayudó al aterrado niño a subirse a sus espaldas y juntos comenzaron a descender. Centenares de voces gritaban palabras de ánimo hasta que finalmente los dos llegaron a salvo al suelo. Las simples voces de una multitud por lo regular no logran nada. Sin embargo, en pocos minutos una multitud se unió, animaron y gritaron a una voz y fueron parte de un milagro de valor. Amigo y amiga, espero que todos podamos elevar un clamor así en nuestras vidas. Necesitamos hacer visible y tangible nuestra fe. Juntos podemos exaltar nuestra creencia en Cristo y ver cómo se logran grandes cosas, tal como esa multitud animó al bombero con sus esfuerzos unidos. No tratemos de mantener nuestra fe viva en privado. Se necesita más que eso, un impulso, la energía de un grupo de creyentes que avanzan en el nombre de Cristo. Hay disciplina y gozo cuando adoramos juntos en el cuerpo de la iglesia, donde hasta la fe más débil puede mover obstáculos inamovibles. Pertenezcamos a un grupo de creyentes, no porque creamos que son perfectos, sino para marchar unidos tras el arca de Dios, que es un símbolo visible de su presencia. Le hará mucho bien a nuestra fe. Así que unamos nuestras voces hoy en un fuerte clamor de triunfo y veamos cómo los muros se desploman. Acompáñame en oración. Querido Padre, necesitamos fortalecer nuestra fe.
Todos hemos experimentado situaciones difíciles cuando nuestra fe se desvanece. Ayúdanos, Padre, a encontrar la iglesia donde realmente podamos ser parte de tu impulso santo para poder elevar nuestros corazones en adoración. Muévenos a entregarnos a ti, Señor. Queremos que nuestra fe sea un clamor de gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias al pastor Robert Costa y al Espíritu Santo que lo usó también. Ahora ya sabemos qué hacer cuando nuestra fe se desvanece. Recordemos siempre los versículos como Romanos 8:28 que nos dicen que todas las cosas que nos pasan a nosotros, los hijos de Dios, son para bien. Nuestra confianza debe estar firme y puesta en nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y les recordamos que este miércoles a las 6 de la tarde no se pueden perder el programa En Esto Creemos, donde el pastor Denis Rodríguez junto a Jorge Altamirano nos expondrán maravillosos temas de nuestras creencias adventistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra cita el próximo domingo, siempre a las 6 de la tarde en su programa En Esto Creemos. Que Dios les bendiga y feliz semana. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.